conectadas. Así es que muchísimas gracias por conectarse y sean ustedes muy bienvenidos. Muy bien, ya vemos que ya desde Costa Rica, bienvenido Vladimir, desde el CATIE en Costa Rica. Muy bienvenidos. ¿Quién más de dónde nos están visitando? Nos pueden colocar en el chat para poder saludarlos y poder conocer de dónde nos están conectando el día de hoy. Eddie, buenos días desde Fundea, Guatemala. Bienvenido, Eddie. Muchas gracias por conectarte. ¿Quién más? ¿Vio alguien más por...? Bueno. Seki, de Nature Conservancy México. Bienvenido, Seki. También tenemos a Ronnie Arriola, de Guatemala. Buenos días y bienvenido, Ronnie. Tenemos a Fausto. Hola, Fausto, de Honduras, Ricolto. Tenemos también a Juan José Serrano. Ay, y se está pasando rapidito aquí. A Katie, también vemos a varios de Katie, de Costa Rica. Desde Perú también, muy bien. Buenos días. Juan Ramos de UNICEF desde Guatemala. Hola Juan, gracias por conectarte. ¿Quién más tenemos por acá? Albert, buenos días, buenos días. Gracias por estar acá el día de hoy. Y bueno, pueden seguir escribiendo en el chat para que podamos ir conociéndolos. Carlos de Trías desde Guatemala. Muy buenos días, Carlos. Gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Muy bien. Pues vamos a dejar abierto desde Quetzaltenango, también vi por acá, está conectados. Vamos a dejar aquí en el chat para que ustedes puedan seguir escribiéndonos desde dónde están conectados y así es que siéntanse en toda la libertad de colocar su organización y desde dónde se encuentran conectados. Pues bueno, entonces vamos a arrancar oficialmente el día de hoy. Muchísimas gracias por estar acá y acompañarnos en nuestro laboratorio de aprendizaje en agricultura regenerativa. Mi nombre es Evelyn Hernández, soy Program Associate del capítulo de ANDE de Centroamérica y México. Y hoy juntamente con mi colega Enora Filip, que es coordinadora de programas del capítulo CAM, vamos a estar facilitando pues esta sesión. Y a través quiero comentarles de forma muy general de qué trata este laboratorio de aprendizaje, pero la idea es que podamos tener 4 sesiones a lo largo del año, donde vamos a platicar sobre las prácticas regenerativas, cómo son implementadas por pequeños productores y pequeñas empresas en crecimiento. Vamos a conocer un poco de los modelos de negocios innovadores, de las diferentes métricas de impacto, que es algo muy relevante, que están asociadas a la agricultura regenerativa y que crean un mayor retorno de inversión, así como también los diferentes recursos financieros y de asistencia técnica. Así que vamos a la agenda del día de hoy. En esta primera sesión vamos a estar abordando el tema desde diferentes frentes con la participación de The Nature Conservancy y la iniciativa 2020 de WRI. Vamos a conocer los diferentes principios y prácticas de la agricultura regenerativa con algunas comparaciones con prácticas de agroecología, orgánica, agricultura circular y climáticamente inteligente. También vamos a conocer el impacto de la agricultura en el medio ambiente, regenerativa en el medio ambiente, y seguido por 2 casos. Uno es el sistema agroforestales con cacao en las Verapaces de Guatemala y el segundo caso va a ser el de sistemas agroforestales en maíz en Chiapas, México. Vamos a la siguiente entonces. La siguiente slide. Pero antes de entrar de lleno a la temática con nuestros expertos, también les quiero comentar, quiero contarles y más bien por qué estamos haciendo este laboratorio de aprendizaje y por qué tiene un poco de enfoque en Guatemala específicamente. Y para eso le voy a pedir a Kyle Newell, que es nuestro Managing Director de ANDE. Él cuenta con una comprensión holística del ecosistema emprendedor a nivel global. Él ha sido inversionista, empresario y asesor de empresas agrícolas y ha trabajado con organizaciones sin fines de lucro y organizaciones gubernamentales y empresas a nivel mundial en más de 40 países, incluyendo América Latina, África y Asia. Y Kyle nos va a responder a esta pregunta de por qué estamos haciendo este laboratorio de aprendizaje y específicamente también en el tema de agricultura regenerativa.
Kyle, te dejo entonces la palabra. No sé si nos escuchas, Kyle, pero estás en mute. No sé si me puedes ayudar ahí, no, pero creo que está en mute. Oh, ok. ¿Nos escuchas, Kyle? Yes, sorry, the quintessential problem with Skype or with Zoom is when you don't have your mic unmuted, you can't actually hear anything that anyone's saying. So I apologize for that. Okay, that's fine. But let me know when you want me to pause for the translation. And I apologize in advance. My Spanish is not very great, so I will speak in English. It's okay, Kyle. Actually, hold on just a second. Y si alguien desea, Kyle nos va a estar hablando en inglés, por si alguien quiera escuchar el mensaje en español, puede colocarse en la parte, en el icono del mundo. Ahí pueden darle clic y ahí automáticamente les va a llevar a la traducción al español. Entonces, vamos a poner las instrucciones también en el chat por si alguien quiere utilizar este servicio de interpretación. Kyle, we're going to use an interpreter simultaneously, so just go ahead and you can just go ahead and deliver the message. Yeah. So I want to first off and thank you all for coming to the Learning Lab. This program, as everyone has stated, is part of the Guatemala Enterprise Development Initiative, or JEDI. And this initiative is funded through catalytic funding by USAID. We started this initiative back in October of 2021, where Andy initially accepted proposals from entrepreneur support organizations to deliver or expand large-scale ecosystem strengthening initiatives to help small and growing businesses to access capital in markets and areas of high migration. In December, we opened a call for concept notes where we received an overwhelming response of over 70 responses to the call for concept notes. And in January, we shortlisted these applicants, where we invited a further 26 applicants to submit a full proposal. Andy is currently in the process of reviewing the proposals and coordinating with the JEDI Fund, private sector partners, as well as USAID, to be able to coordinate grants to the proposals that match with their interests. JEDI will announce these winners at the end of March. As part of the JEDI local ecosystem approach and its engagement component, Andy is starting this virtual learning lab around regenerative agriculture. This lab will consist of 4 sessions over the course of 2022, targeting enterprise support organizations that want to deepen their knowledge in and around regenerative agriculture practices. The main idea is to convene organizations for peer-to-peer learning and sharing best practices around this topic. As we know, human activity has transformed a significant fraction of the planet's land, especially for growing food and harvesting forests. The land this land is the common ground for us for both shelter, subsistence, feed for animals, fiber for clothes, timber, and some resources of energy and direct source of livelihood for billions of people around the world. The world's land cover is dominated by agriculture. Today, over 35% of the world's ice-free land is used for croplands and pastures. Some estimates are even higher, and some of this land is not usable for other purposes anyways. No other force has shaped
Earth's surface as much as agriculture has. In humanity's pursuits of those ends, it often disrupts or displaces ecosystems. The twin forces of a growing population and rising consumption means a challenge of stewarding land in sustainable ways will only intensify. As of today, agriculture and forest activities, for example, generate over 24% of greenhouse gas emissions and constitute to land degradation and over 70% of freshwater usage globally. Through this learning lab, we have purposely used language to emphasize regenerative agriculture as opposed to sustainable agriculture, because we as an ecosystem need to be not only stop to doing more harm through our agricultural practices, but need to improve the ecosystems where we work. This underlines the shift from sustainable agriculture towards regenerative agriculture. Regenerative agriculture is an approach to meet these demands, as well as rehabilitating the negative effects of human consumption and utilization of land. This begs two primary questions. How can we reduce the pressures on ecosystems and land while meeting growing demands for food and fiber worldwide? And second, how can we do what we do on land better, tending it in ways that only decrease emissions, but decarbonize and improve humanity's ecological footprints? The answer to these questions are critical for stemming greenhouse gases, sustaining the planet's living ecosystems, addressing food security, and protecting human health, all inextricably linked. Solutions in this sector focus on waste, diet, ecosystem protection, and having better agriculture practices to promote regenerative agriculture. There are three broad buckets that are needed to shift the food and agriculture sector to a more regenerative ecosystem. These start off with addressing waste and diets, where we as a population need to shift our diets and addressing food waste. The global demand for food global demand for food and its impact on the ecosystems can significantly lessen. Eating lower on the food chain and ensuring what's grown gets eaten is a more powerful combination that lowers farming inputs, land clearing, and all associated emissions. It is estimated that about 30% of the world's food is lost after harvest, whether in transport, warehouses, markets, homes, schools, or restaurants. In the developed market, this food loss typically takes place after plate, where in many places where we operate as Andy, it occurs before it even gets to the household level. This means that roughly 30% of the land, water, chemicals, and greenhouse gas emissions associated with food production isn't necessary. Moving on to finding ways that we can protect the ecosystems where we are operating our agriculture systems. When land and ecosystems are deliberately protected, activities that release carbon from vegetation and soils are stopped before they start. In addition, improving food production on existing farmland also reduces pressure on other nearby landscapes, thereby sparing them from clearing. The biggest source of greenhouse gas emissions from agriculture comes from the clearing of tropical forests. More attention is needed to conserve and restore them, and especially in areas with larger forest ecosystems. And lastly, we need to shift agriculture practices into more regenerative agriculture practices, where we can lower emissions from croplands and pastures. And solutions in the sector are significant for improving food security, agriculture resistance, as well as because many of them contribute to a more robust food system and enable us to better withstand the impacts of changing climate. But it also turns out that our land use and agriculture practices can also address climate change in other ways as well. In particular, we can create new ways to create carbon sinks through our usage of reforming the agriculture sector. Such sinks can remove greenhouse gases from the atmosphere, gases that have already been emitted.
This is part of the regenerative process that we need to be going through. If we can embrace an approach towards regenerative agriculture, we can both reduce the negative side of the sector, as well as embrace a positive contribution that the sector can do beyond the vital need that it does to provide food security and livelihoods for people throughout the world. I will now turn it back to Evelyn to introduce our speakers. Thank you, Kyle, for sharing with us the importance of this learning lab. Thank you so much. Muchas gracias, Kyle. Entonces, vamos a pasar entonces ahora con nuestros panelistas. Le quiero pedir a Nora si nos puedes pasar a la siguiente slide, por favor. Les quiero presentar entonces, tenemos a nuestros dos panelistas. Primero tenemos al doctor René Zamora. Él es Senior Forest Economist de la Iniciativa de Restauración Global del programa de Food and Forest and Water Program de WRI. Él trabaja directamente para la Iniciativa 2020, un esfuerzo liderado por países que tiene como objetivo restaurar 50 millones de hectáreas de tierras degradadas en América Latina y el Caribe para 2030. Es coautor de los informes de recursos mundiales actuales, El camino hacia la restauración y Roots for Prosperity, The Economics and Finance of Restoring Land, y autor principal de Sustainability Index for Landscape Restoration. También, por otro lado, tenemos a Alejandro Hernández. Él es gerente de programas de Chiapas, del programa de México y Centroamérica Norte, biólogo de la Universidad Veracruzana en México, cuenta con una amplia experiencia en manejo y planificación de áreas protegidas, manejo de cuencas hidrográficas, cambio climático, producción sustentable de maíz y ganadería. Alejandro comenzó a trabajar en The Nature Conservancy en 2001 y 2010 a 2012 inició el programa de fondos de agua en México y Norteamérica. Actualmente se desempeña como gerente de programas de Chiapas, del programa de México y Centroamérica Norte. Así es que bienvenidos a ambos. Vamos a empezar entonces con la sesión específicamente y quiero pedirle a Enora si nos puede poner la encuesta que tenemos el día de hoy. Un par de preguntitas para ustedes que nos puedan contestar. Queremos conocer lo que ustedes piensan de ciertas preguntas que les vamos a estar presentando en este momento. Lo que yo no puedo ver. Y me cuentas, Enora, me cuentan si ya pueden ver las preguntas en pantalla. Vamos a dejar unos 30 segundos para que puedan contestar y en un momento mostramos los resultados. Muy bien, si quieres, Enora, nos cuentas cómo va la encuesta. Listo, ¿pueden ver los resultados? Si alguien nos puede confirmar por el chat si pueden ver resultados. Estaríamos, sí, ok, perfecto. Gracias, Fernando. Gracias, Pablo. Perfecto. Ok, tenemos aquí 28% piensa que es café, 4% banano, 9% palma africana, 2% cardamomo, 28% caña de azúcar y 30% maíz. Entonces tenemos ahí café, caña de azúcar y maíz más o menos con la mismo porcentaje de respuestas. Gracias, Nora. ¿Lanzamos la segunda pregunta o...? ¿Sí? Sí, ok. Esas preguntas las van a contestar en la presentación que sigue. Un momento. Muy bien. Estas encuestas, más bien las respuestas de estas preguntas las va a estar abordando tanto René como Alejandro durante su intervención. Es básicamente para conocer lo que ustedes piensan y para que ellos también tengan una idea de la audiencia, de qué es lo que está, el conocimiento que ustedes tienen, que también ustedes son expertos,
Entonces, para eso es que son estas preguntas. Entonces, me cuentan si pueden ver la siguiente pregunta. Si alguien nos puede poner en el chat. Sí, gracias, Gonzalo. Muchísimas gracias. Gracias. Vamos a dar unos segunditos para que puedan responder. Y así Enora nos dice los resultados y ya después de eso pasamos con René. Creo que alguien tiene el audio puesto, si lo puede. Se puede meter. Muy bien. Excelente. ¿Cómo vamos con la encuesta, Enora? Listo, son 4% manejo eficiente del agua, 53% contestó mejoramiento de la salud y captura de carbono del suelo y 43% aumento de la biodiversidad. Excelente. Muchas gracias. Pues bueno, entonces ya con estas preguntas le voy a dejar el tiempo entonces ahora sí a René Zamora. René, bienvenido. Muchas gracias, Evelyn. Si me permiten compartir y en lo que Claro. me dan esa posibilidad, pues agradecerles. Buenos días a todos y todas aquí presentes. Como se habló anteriormente, pues yo apoyo al World Resources Institute aquí desde nuestra oficina global en Washington, D.C. y vamos a estar compartiendo algunas visiones, ¿no? De cómo la agricultura regenerativa puede ayudar a, qué es lo que es y cómo puede ayudar, digamos, a generar negocios sostenibles, que es el interés, creo yo, de muchos acá. Déjenme ver si puedo, todavía no puedo compartir. Porque alguien está compartiendo. Déjenme ver ahí. No sé si ven mi pantalla, me confirmo. Sí, sí la vemos, René. Se ve la presentación, ¿no? Sí. Ok, bueno, digamos, yo sé que aquí hay algunos colegas que ven el chat que no son guatemaltecos y igual bienvenidos. La pregunta inicial pues era enfocada en Guatemala, pero la dinámica se da bastante similar en otros países, ¿no? De uso de la tierra, ¿no? Pero cuando hablamos de agricultura regenerativa y el objetivo de la agricultura regenerativa que vamos a ver más adelante, no podemos dejar de lado qué es lo que hay en el paisaje, ¿no? Y entonces es muy importante saber qué percepciones tenemos, ¿no? Porque realmente esa es información que no es tan fácil de determinar, ¿no? Porque digamos, los censos agropecuarios, los mapas de uso, muchas veces no están actualizados o no llegan a ese nivel, ¿no? De identificación. No sé. Entonces, veamos la primera y pongan cualquier comentario en el chat y lo vamos desarrollando. Yo no me voy a demorar mucho, ¿no? Este es un poco lo que nos dice la estadística, ¿no? Lo que nos dice la estadística en base a censos agropecuarios, tal vez uno de los más robustos en Guatemala ocurrió en el 2014, que básicamente son encuestas a productores, ¿no? ¿Qué es lo que hay, no? ¿Qué es lo que tiene? ¿Cuántas hectáreas? ¿Cuántas manzanas? Y aquí podemos ver que uno de los cultivos mayormente plantados, como la mayoría de ustedes colocó en la encuesta, es el maíz, ¿no? Sin embargo, pues a veces uno tiene la percepción de otros cultivos, ¿no? Que también son importantes, pero cuando vemos la proporción entre maíz y otros cultivos sí es significativamente mayor, ¿no? O sea, más del doble en este momento. Según el nuevo mapa de uso de la tierra del Ministerio de Agricultura de Guatemala, hay alrededor al 2000, digamos, hacia atrás, ¿no? Más o menos 1 millón de hectáreas de maíz, ¿no? Entonces, básicamente ahí tenemos una dinámica, ¿no? Que podemos ver aquí que es bastante importante, ¿no? Hay otros cultivos, ¿no? Pero digamos, si lo que vemos acá es, no sé, alguien está solicitándome control remoto, Evelyn. Perdón, no. Déjame ¿No? ver, ahorita voy a chequear. Me dice Randy is requesting remote control.
Bueno, sigamos. No sé, después me indican si quieren tener acceso a esto. Otra vez me sale Bobby's requesting remote control. Sigámoslo así. Bueno, entonces digamos que es una dinámica. Entonces, si vamos a hacer una agricultura regenerativa, no podemos dejar de pensar en el maíz como un elemento clave en Guatemala y en otros lugares, ¿no? Y esto va al tema, digamos, global que Kyle nos estaba tal vez posicionando, ¿no? De que, digamos, si tenemos como un presupuesto, ¿no? Como un balance, ¿no? Un balance de emisiones. Básicamente nos podemos dar cuenta que estamos en números rojos, ¿no? O sea, estamos produciendo más porque el sector energía, que son transporte, energía, automóviles, producción eléctrica, industria, ¿no? En general produce una gran cantidad de emisiones, no solo en Guatemala, eso a nivel global, ¿no? Y tenemos una pérdida, ¿no? De la capacidad de captura porque estamos perdiendo bosques, ¿no? Al perder bosques, que son, si se recuerdan, la ecuación de la fotosíntesis, ¿no? Capturan el carbono con un poco de agua y lo transforman en productos de biomasa, ¿no? Y al no tener em, al no tener una capacidad de captura, se pierde la emisión ahí, ¿no? Entonces ese es un tema importante. Del otro lado, pues tenemos las fuentes que capturan. El océano obviamente captura gran parte de estas emisiones de dióxido de carbono. Los bosques que aún quedan, ¿no? Y un buen porcentaje se pierde, ¿no? Entonces digamos que este balance se perdió hace ya varios años, ¿no? Más que todo por países desarrollados y estamos en un déficit, ¿no? Un déficit donde le agregamos por lo menos 4% cada año que se va acumulando, ¿no? Y esto es un problema que nos está llevando, ¿no? Pues, ¿cuál es el rol, digamos, de todo esto en agricultura, ¿no? Un poco a nivel global, pues ya estamos usando casi la mayoría de la tierra que está disponible, digámoslo, en términos generales para una agricultura. Eh, tenemos demandas crecientes, ¿no? La población va aumentando, entonces tenemos que hacer una diferente aproximación al problema, ¿no? Por otro lado, para ciertos colegas que están desde Honduras y El Salvador, pues acá tenemos un mapa que recientemente hicimos que muestra en rojo, ¿no? Las áreas donde se ha perdido los bosques, ¿no? Entonces acá, pues obviamente en Guatemala, en el norte de Petén, es una área bastante importante, ¿no? Que se ha perdido, pero también aquí en lo que es la franja transversal del norte, no digamos en Nicaragua, toda la parte Caribe, ¿no? Lo que vemos blanco aquí es lo que se ha mantenido estable, ¿no? En términos generales, no ha ganado ni ha perdido. Y lo que tenemos verde es cierta recuperación de biomasa en varias aristas, ¿no? Ahí no es solo bosque, ¿no? Acá tal vez una de las reflexiones en el caso de Guatemala, ¿no? Que es muy interesante, es que las áreas donde hay más población, ¿no? Son áreas donde se ha mantenido estable, ¿no? O sea que esto nos indica que hay una producción agrícola, pero también hay un mantenimiento de ciertas condiciones, ¿no? Esto es a nivel general, ¿no? No podemos elaborar conclusiones, pero es un aporte que una agricultura, si se puede hacer de manera sostenible y regenerativa, nos podría ayudar a mitigar el efecto de la expansión de la frontera a otros lados, ¿no? Esta es un poco la aproximación que nosotros estamos haciendo desde el instituto, que son las 4 aristas que tenemos que ver, ¿no? Tenemos que producir más, ¿no? Tenemos que producir más porque la población va en aumento y las demandas van en aumento. A medida que un país crece, ¿no? En términos de poder adquisitivo, uno puede tener acceso a comprar más bienes y esos bienes, pues, demandan ciertas, digamos, productos agrícolas, ¿no? Entonces tenemos que producir más en la tierra que tenemos porque no tenemos más, ¿no? No podemos hacer más tierra, ¿no? A menos de que vayamos a otro planeta, ¿no? Y que tenga las condiciones, ¿no? Tenemos que proteger lo que todavía tenemos, es muy importante, ¿no? Si no protegemos lo que todavía tenemos, no lo podemos realmente avanzar. Pero también tenemos que reducir la pérdida, ¿no? Hay mucha pérdida de productos agrícolas, tanto en la cadena de suministro, ¿no? Como digamos, tirando la mitad de la comida. Se prepara, no sé, para
10 personas se comen 5 y las otras 5 pues ya no se puede guardar o lo tiran, o eso es muy común, especialmente en países desarrollados, ¿no? Entonces hay que reducir esa y hay que ser más eficientes. Y lo que poco que nos queda, digamos, de tierras, también hay que restaurarlas, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rol aquí de la agricultura regenerativa? Tiene un rol en todas estas áreas, pero un mayor rol es en la producción, ¿no? ¿Cómo incrementamos la producción, pero sin ir a costa de los recursos, digamos, de bosque natural que aún tenemos, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Tenemos que también tratar de incorporar mayor biomasa, ¿no? Árboles nativos en especial, y eso va también en todo el esquema, ¿no? Entonces, todo esto ayuda, pero una de las áreas donde más contribuye la agricultura regenerativa es esta. ¿Pero qué es la agricultura regenerativa? Digamos, en términos generales, es un concepto que no tiene una definición estricta, ¿no? De decir es esto, esto, esto y esto, porque la agricultura es muy variada, ¿no? Cada proceso, cada producto, cada planta es muy diferente, ¿no? Pero si la englobamos en grandes grupos, digamos, podríamos tener lo que es la agricultura de conservación, que no lleva labranza, por ejemplo, que no emite más carbono, ¿no? Digamos, al soltar, al airear el suelo. Cultivos de cobertura, que se usan mucho para recuperar fertilidad también y que la producción se mantenga y aumente. Eso también va de la mano con rotación de cultivos, manejo integrado de nutrientes, ¿no? El uso limitar el uso, digamos, de pesticidas químicos y el manejo integrado de plagas es muy importante, tal vez con agentes biológicos, control biológico, fertirriego, enmiendas al suelo, ¿no? Hay suelos que están tremendamente ácidos, ¿no? Y necesitan ciertas correcciones, y hay soluciones como el biochar que podrían ayudar a esto, ¿verdad? La agroforestería como tal, hay agroforestería con cultivos permanentes, como la conocemos en Guatemala mucho, café, con árboles, ¿no? Cacao en algunos casos, ¿no? Y también con cultivos temporales que vamos a ver más adelante, que nos va a contar Alejandro cómo es esa dinámica, que a veces uno diría el árbol no es compatible con el cultivo, ¿no? Porque le da sombra, ¿no? Y el cultivo no la tolera, pero en ciertos arreglos se puede y se puede mejorar significativamente, no solo la producción, sino la calidad del cultivo, ¿verdad? Tema de ganadería, yo no mencioné eso, pero digamos, tenemos 1 millón de hectáreas más o menos de maíz en Guatemala, pero de ganadería tenemos alrededor de 1.5 millones de hectáreas en ganado, ¿no? En pastos, digamos. Ese es otro tema muy clave, ¿no? Que tenemos que ver, y el tema de silvopalturas, ya sea intensivas, árboles en línea, puede ayudar. A un estudio reciente que salió hace semana pasada, muestra que hay un decrecimiento, básicamente una disminución de la temperatura en el suelo, ¿no? Y en el área cuando tenemos un sistema silvopastoril comparado con un área descubierta, ¿no? Eso beneficia en cierta forma al animal, pero también disminuye la temperatura del ambiente en general, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, engloba como agricultura regenerativa, pero la base, digamos, o como surge el término en general, es en el enfoque en el suelo, ¿no? ¿Cómo mejoramos la salud del suelo con varias prácticas agrícolas, de tal forma que no esté emitiendo tantas emisiones, digamos, la práctica, y al final nos permita tener una agricultura más resiliente, más productiva, una agricultura bastante importante, ¿no? Entonces, eso básicamente vamos a ver ejemplos específicos, ¿no? Pero lo que les quiero decir es, digamos, la agricultura tiene un rol, no puede ser única, ¿no? Tenemos que hacer conservación, tenemos que reducir el desperdicio de comida. Hay otras cosas que hay que hacer, ¿no? Pero uno de los roles de la agricultura regenerativa es muy importante, que es la producción, ¿no? La producción sostenible que nos permita, digamos, no avanzar en esta frontera, ¿no? Entonces aquí yo me detengo y le devuelvo la palabra a Evelyn para continuar, ¿verdad? Muchas gracias, René. Súper informativo. Tenemos varias preguntas. De igual forma, René y Alejandro van a tratar de ir contestando en el chat. Si no, vamos a tener una sesión al final donde vamos a poder ir respondiendo a las preguntas. Pero sí, igual les animo a que puedan continuar haciendo sus preguntas en el chat. No sé si Alejandro, quisieras complementar algo de lo que abordó René. Si tienes algo que Sí, quisieras comentar. sí, me gustaría nada más
resaltar un par de cosas que creo que son muy importantes. René ya los comentó, pero me gustaría comentarlos. Quisiera compartir rápidamente la pantalla, me dicen si la ven. Sí. Pero quisiera Solo resaltar, sí. ¿sí la ven? Sí, si la puedes poner en full screen para que la Sí, podamos ok. ver. Sí, Exacto. a mí me parece que hay dos puntos que considero fundamentales en esta parte que me gustaría resaltar. Uno es el tema de la biodiversidad. Y en esta gráfica que tomé de una presentación del doctor Miguel Altieri de la Universidad de California, pues vemos como un bosque maduro, un bosque tropical es muy diverso, y a medida que vamos hacia la derecha, el sistema se simplifica, ¿no? Entonces, al simplificar el sistema, perdemos diversidad, perdemos resiliencia y equilibrio. Entonces, por eso nuestros sistemas agrícolas, sobre todo monocultivos, son poco resilientes, no están equilibrados y requieren de un montón de insumos externos. Y esto al final tiene un impacto muy importante en la producción, en la sostenibilidad en el largo plazo, en mantener la salud de los mismos sistemas. Entonces, bueno, quisiera resaltar eso. Uno es la diversidad dentro del sistema es muy importante. Y el otro, quiero compartirles esta gráfica que a mí me encanta mucho. René resaltó la importancia de los sistemas regenerativos en el suelo. A mí esta gráfica me encanta porque nosotros cuando vemos el suelo vemos materia, vemos minerales y decimos ahí está el suelo, ¿verdad? Pero en realidad un buen suelo, en promedio, eso es una generalización, tiene 45% de minerales y tiene un 5% de materia orgánica en general, ¿verdad? Hay rangos, pero un buen suelo, 4 o 5% de materia orgánica ya es un buen suelo. Y esta parte, este pequeño porcentaje de materia orgánica tiene un impacto extraordinario en el resto. Es decir, el otro 50% es agua y es aire. Y esa agua y ese aire son fundamentales para muchos elementos porque hacen que el suelo sea productivo, sostenible, resiliente, ¿verdad? Y otro tema clave asociado a la materia orgánica es que donde hay materia orgánica, hay organismos del suelo, es decir, hay biología en el suelo, hay seres vivos. Y la interacción de los seres vivos, de los organismos del suelo con las plantas hace que el sistema funcione. Entonces, quiero resaltar esto porque me parece que eso es un tema súper importante que a veces no vemos y que más adelante voy a mostrar con ejemplos cómo esta materia orgánica y estos organismos del suelo son un elemento fundamental para capturar carbono, mantenerlo y tener carbono estable en el suelo, ¿no? Que es uno de los temas fundamentales. Y entonces quisiera mostrarles esta gráfica, bueno, no es más bien este dibujo, que es un sistema agroforestal de maíz. El tema es cómo hacemos nuestros sistemas de producción lo más diverso posible. Y esto es muy importante no solo en la parte de arriba, sino también mientras más diversos arriba, más diverso va a ser en la parte del suelo. Entonces son temas claves, ¿no? Yo lo dejaría ahí para continuar, ¿verdad? Para dar... Gracias, Alejandro. Creo que estoy viendo aquí algunas preguntas y antes de pasar al otro bloque y continuar con las intervenciones, aquí hay varios están preguntando puntualmente si existe una diferencia entre agricultura regenerativa y la agroecología, por ejemplo. Si nos pudieran definir cuáles son esas diferencias, si nos pueden definir, no sé si se puede hacer brevemente, pero si nos pudieran como definir o cuáles son esas características que se podrían diferenciar una de otra. Pero yo solo, digamos, ustedes saben muy bien, creo yo, todos acá, que hay muchos términos, ¿no? Hay mucho, es restauración, está restauración de paisajes, está agricultura regenerativa, agricultura de bajo carbono, agroecología también. Digamos, hay varias, digamos, términos ahí, ¿verdad? Y uno podría tener una discusión de horas, digamos, de qué es cada uno, ¿no? Yo creo que el enfoque aquí es que es el rol que
tenga la agricultura en disminuir lo que es las emisiones de carbono, ¿no? Que puede parte del suelo en parte, ¿no? Pero también de la cadena productiva, ¿no? Pero también los cobeneficios, ¿no? Digamos, la discusión, si ustedes ven la discusión climática, digamos, más que todo a nivel internacional, se da mucho en el carbono, ¿no? El carbono es lo importante, pero para nuestros países como Guatemala, Latinoamérica en general, los cobeneficios son igual de relevantes, ¿no? Que es la biodiversidad, que es, digamos, entonces tenemos que tener todas esas guías, ¿no? Y hay principios, hay documentos que tienen principios específicos que tiene que seguir la agricultura regenerativa. Algunos son compatibles con la agroecología, otros no. Pero hay ciertos principios, ¿no? Pero digamos, no hay una definición universal, digamos, de que esto sea porque cada cultivo y cada situación es bastante diferente, ¿no? Eso yo aportaría, pero estoy seguro Alejandro, con su experiencia nos puede dar otras visiones, ¿no? Sí, yo agregaría que son muy parecidas y porque tanto la agroecología como la agricultura regenerativa se enfocan en restaurar suelos, en tener suelos vivos, pero al final, como alguien comenta por ahí, en ambos casos no solo es la parte de tener suelos vivos y capturar carbono, sino tener un sistema que sea productivo, que sea sostenible en el largo plazo, que sea rentable, es decir, que al final le quede dinero al productor o que le abasta para tener comida siempre. Y el otro tema es que sea resiliente al cambio climático. Sí, creo que hay muchos términos, hay agricultura sintrópica, climáticamente inteligente, orgánica, agroecología, permacultura, y de alguna manera todas tienen algunas diferencias o cosas parecidas, pero me parece que la agroecología y la regenerativa son de las más, bueno, la sintrópica también, ¿verdad? Pero para no confundir, creo que en ambos casos se busca no solo la mejora del suelo, sino el suelo como el elemento principal para hacer productivo, rentable, resiliente el sistema y que dé beneficios finalmente al productor. Sí, y yo solo, digamos, complementando ahí, la clave para evitar lo que alguien decía en el chat de greenwashing, ¿no? Que es muy importante, ¿no? Es el monitoreo, ¿no? El monitoreo no del desempeño tanto como las hectáreas, ¿no? ¿Cuántas hectáreas tenemos de agricultura regenerativa sino el impacto, ¿no? Y eso es complejo, ¿no? Pero digamos, solo el medir el carbono orgánico en el suelo no es tarea fácil, ¿no? Pero necesitamos eso para poder realmente demostrar que esto puede dar beneficios o no. Y como el suelo, si ustedes han trabajado en esta área, el suelo es una de las cosas más variables que hay en este mundo, ¿no? Ustedes pueden hacer una medición a 1 centímetro de distancia y el suelo puede cambiar dramáticamente, ¿no? Entonces, las generalizaciones en este caso son complejas, pero en términos de inversión, ¿no? Cómo medir esos impactos es lo clave, ¿no? ¿Cuál es el impacto que va a tener en el suelo y cómo se va a medir costo efectivamente, ¿verdad? Y cómo se va a medir el impacto en otras áreas de biodiversidad y sobre todo fauna, ¿no? Que es algo que se deja de lado muchas veces. Gracias. Súper, muchísimas gracias René y Alejandro por esta reflexión y estos también recursos que han estado compartiendo la audiencia por el chat. Creo que también es interesante de poder realizarlos. Muchísimas gracias. Entonces vamos a pasar ahora a otra sección que vamos a hablar un poquito más de impacto de la agricultura regenerativa en el medio ambiente. Pero antes de darle la palabra a Alejandro, queremos poner nuevamente una breve encuesta. Voy a pedir a Nora si nos puede poner la encuesta en pantalla y si nos pueden confirmar en el chat si están viendo la encuesta para que podamos tener idea de que la están viendo. Si alguien nos confirma por el chat. Antes de que Nora ponga las preguntas, igual les sigo animando a que sigan colocando sus preguntas en el chat. Como les mencioné, tanto René como Alejandro van a tratar de ir contestando, ojalá cada una de ellas, pero si no es posible, también gracias por su paciencia desde ya. Vamos a tratar de abordar lo más que se pueda las diferentes temáticas. Pueden ver entonces la encuesta, si alguien me puede
Sí se ve. Ok, gracias Alejandro. Sí, gracias. Ok, vamos a darles unos segunditos para que puedan responder a esta pregunta. Y Enora, nos cuentas cuando tengas los resultados también. Ya vamos a cerrar la pregunta. Gracias, Enora. Solo si nos puedes decir cuál era la pregunta y los resultados de la respuesta. Sí. La pregunta es, ¿cuáles son los impactos de la agricultura regenerativa en el medio ambiente? Es una pregunta de opción múltiple y las opciones eran intensificación agrícola, mayor productividad, contestaron 33% que sí. Agricultura positiva en carbono, contestaron 52% que sí. Reducción de erosión, 52%. Aumento de fertilidad del suelo, 81%. Aumento de carbono aéreo, 10%. Disminución de deforestación 42% y ya. Súper, gracias, Enora. Entonces, ahora sí, con eso le dejo la palabra a Alejandro, que él va a estar liderando esta sección de impacto en el medio ambiente, y siempre René pues va a estar complementando y haciendo su intervención también. Entonces, te dejamos, Alejandro, para que nos puedas comentar acerca del impacto de la agricultura regenerativa en el medio ambiente. Les voy a compartir pantalla y esto, lo que les, digamos que lo que les estoy compartiendo es como, ustedes me dicen si la ven. Sí, sí la vemos, Alejandro. Ok, este es un resumen un poco basado en la experiencia que hemos generado en Chiapas de lo que hemos venido haciendo. Y me gusta, por ahí alguien puso que debemos pensar integralmente y no solo en una parte. Y sí, efectivamente, ¿no? Yo creo que la parte más importante es pensar en la integralidad, y también René habló de los cobeneficios. A veces, a mí me gusta pensar primero es en los productores, ¿no? Yo quiero una agricultura y una ganadería que incremente la producción, y no solo la producción, la rentabilidad, es decir, que produzco más, gasto menos, me queda más dinero, ¿no? Eso para el productor. Entonces es un tema fundamental. El otro es que creo que es importante, y creo que para Chiapas, Centroamérica, es un tema clave, es el incrementa la capacidad de retención y de infiltración de agua en suelos. Y esto tiene que ver un montón especialmente con los eventos climáticos, que mientras tenemos tierras más deforestadas y suelos más degradados, tenemos un impacto gravísimo en la pérdida de capacidad de infiltrar y retener agua, y por lo tanto tiene que ver con el siguiente, ¿no? Que es reducir el riesgo de inundaciones durante las lluvias. Es decir, si por deforestación y por compactación los suelos ya no tienen capacidad de absorber agua, entonces lo que sucede en un evento de climático extremo de lluvia, pues es que una mayor cantidad de agua está escurriendo superficialmente, y esto incrementa el tamaño de las inundaciones. Y esto nos ha pasado en Centroamérica y en Chiapas en los últimos 15, 25 años varias veces, ¿no? El otro es, y bueno, y también tiene que ver. Es interesante porque en la temporada de lluvias ahora tenemos inundaciones extremas, y en la temporada de secas nos quedamos sin agua. Entonces la capacidad de infiltración de estos sistemas, el incremento en esta capacidad ayuda a incrementar o a mantener los flujos de agua en los ríos en la temporada de secas, ¿no? Entonces es una situación muy importante. El otro pues es captura, estos sistemas capturan carbono, dióxido de carbono de la atmósfera, lo meten en la biomasa en una parte, pero sobre todo lo meten en el suelo y lo convierten en carbono estable, que eso es también un tema importante, porque se habla que de los suelos en este momento son uno de los almacenes más importantes de carbono en el planeta, pero la mayoría de los suelos en todo el planeta están degradados. Entonces tenemos que, me gusta el concepto de la agricultura regenerativa, porque es como, no solo tenemos que ser sostenibles, sino incrementar nuestra capacidad de producción. Y en esta parte tenemos que recuperar primero la salud de los suelos, regenerarla, para tener sistemas
regenerados que produzcan más, ¿verdad? Sobre todo a un planeta que está creciendo en población y en demanda de alimentos. El otro tema es que si nosotros estabilizamos y como dijo René, producimos más usando menos superficie, pues con eso estamos evitando la expansión de las zonas agrícolas en zonas de bosque. E incluso podríamos, en Chiapas estamos tratando de intentar de las áreas liberadas, meterle árboles o plantaciones o cobertura arbórea por lo menos, ¿no? Y algo muy importante, al reducir el uso de agroquímicos, la idea es sustituirlos completamente, pero en la medida que los reducimos, estamos produciendo alimentos sanos y nutritivos, es decir, los suelos tiene que ver con lo de abajo, ¿no? Incrementa la biodiversidad, tanto arriba como abajo, y eso implica la diversidad de nutrientes. Y aquí, este tiene un efecto muy importante en la parte de los alimentos, porque los alimentos vienen menos contaminados con agroquímicos o venenos y tienen más diversidad de nutrientes. En la medida que recuperamos la diversidad arriba y abajo del suelo, recuperamos la diversidad de nutrientes y minerales, y entonces tenemos alimentos más nutritivos que ahora se han perdido. La mayoría de los alimentos que comemos pues tienen una cantidad limitada de nutrientes porque solo le metemos los 3 macronutrientes, unos 4 micronutrientes, y después de muchos años y la extracción de los minerales o nutrientes que tenían el suelo se han perdido, y entonces lo que comemos hoy día no solo tiene ahora agroquímicos, sino no tiene los nutrientes que usualmente tenía, ¿no? Y aquí sí, bueno, ya les mostré esta gráfica, quisiera enfatizar otra vez en el tema suelos. Suelos es fundamental. Si hay materia orgánica, hay porosidad, hay estructura, hay infiltración. Y me gustaría cerrar este comentario con esta foto. A mí esta foto me encanta, es una foto tomada al inicio, al primer año de solo haber hecho una intervención en una parcela. La de la izquierda es la parcela en la que estamos desarrollando sistemas agroecológicos regenerativos, y en el de la derecha es una parcela convencional, están pegadas. Fue después de un evento de lluvia. Es muy interesante, fíjense. Del lado izquierdo, los suelos en esta región de Chiapas, la frailesca, están compactados, entonces no hay infiltración. Lo primero que hacemos es descompactar el suelo haciendo subsoleo. Entonces, solo con el subsoleo, sin haber incorporado materia orgánica, después de un evento de lluvia, podemos ver del lado izquierdo cómo el suelo está húmedo. Y del lado derecho, en donde es la práctica convencional con la capa de suelo compactada en el subsuelo, podemos ver que el suelo está negado. Entonces, eso tiene dos impactos, como ya les comenté. Uno, primero, casi podríamos decir que en el terreno de la izquierda el 100% del agua de lluvia se infiltró y en el de la derecha no. Y esto implica que cuando salga el sol se va a evaporar, no infiltró, no hay recarga de acuíferos, y por lo tanto el agua está escurriendo en su momento superficialmente, está erosionando el suelo, se lleva los mejores nutrientes y está incrementando el tamaño de las inundaciones. Aquí un dato interesante que René comentó para Guatemala. En Chiapas tenemos alrededor de 700,000 hectáreas de maíz. Es la segunda actividad productiva que más terreno ocupa, son 700,000 hectáreas de suelos, de sistemas agrícolas de maíz mal manejados. Entonces, imagínense el impacto de 700,000 hectáreas mal manejadas en un evento de lluvia. Y de ganadería tenemos 2.9 millones de hectáreas de una ganadería convencional. Entonces, imagínense, ahí ya tenemos casi 3.5 millones de hectáreas de suelos deforestados, con suelos degradados, mal manejados. Entonces, el impacto que tiene en la pérdida de infiltración y en el incremento del tamaño de las inundaciones. Entonces, bueno, como vemos, en realidad la agricultura regenerativa tiene un montón de elementos como incrementar la productividad y la rentabilidad, la infiltración de agua, capturar carbono, producir alimentos sanos y evitar y disminuir la deforestación. Yo lo dejaría ahí para que René pudiera complementar o comentar cualquier cosa extra, ¿no? Dejo de compartir, pero... Sí, gracias, Alejandro. En lo que colocan más preguntas, pues digamos un tema que es clave, ¿no? Es
y lo mencionamos al inicio y se conecta excelente con esto, ¿no? O sea, estamos en tiempos de cambio climático, ¿no? Y la región centroamericana sobre todo va a sufrir y está sufriendo eventos extremos, ¿no? Entonces, esta agricultura también nos convierte en una herramienta no solo de mitigación, sino de adaptación, básicamente, al cambio climático, ¿no? Al mantener, digamos, o al reducir ciertos eventos como inundaciones o deslizamientos, si se hace de manera correcta en el lugar correcto, ¿verdad? Ese también es el otro punto importante, ¿no? Gracias, Alejandro y René. Vamos entonces ahora con otra pregunta. Le voy a pedir a Nora si nos puede poner otra pregunta en pantalla. Y también nos avisan en el chat cuando ya puedan ver la encuesta. Me parece que esta es una pregunta de Alejandro, más bien al público. No sé, Alejandro, si quieras mencionarla. Me parece que ahorita va René. Sí. Ah, ok, perdón, sí, un momento. Sí, en lo que busca ahorita en Nora la pregunta. Luego de la encuesta, René nos va a estar compartiendo acerca de los sistemas agroforestales con cacao en las Verapaces de Guatemala. Él nos va a mostrar un ejemplo de aplicación de agricultura regenerativa y bueno, nos va a comentar cómo se ha trabajado, cuál ha sido el impacto desde un inicio hasta cómo va el día de hoy. Entonces, vamos a esperar entonces la pregunta y nos vamos con René luego de eso. Ya está la pregunta en pantalla. Muchas gracias. Si nos pueden confirmar en el chat, si pueden ver la pregunta. Sí, se ve. Gracias, Alejandro. Muy bien. Vamos a dar unos segunditos antes de cerrarla entonces. Ok, ya voy a cerrar la pregunta. Por favor, avísenme si pueden ver las respuestas en pantalla. Entonces la pregunta era, de las siguientes opciones, ¿cuál es el principal problema de la falta de inversiones de largo plazo en agricultura regenerativa? Teníamos la opción de falta de mercados para productos de agricultura regenerativa, contestaron 37% que sí. Falta de sitios productivos para la agricultura regenerativa, perdón, 13%. Falta de flujo de caja de efectivo al inicio, 39%. Y mucha ilegalidad en la producción agrícola, 11%. Y finalmente, proteccionismo por parte de ambientalistas extremos, nadie contestó esta pregunta. Gracias. Les dejo a René que pueda contestar. Gracias, Enora. En ese sentido, pues vamos a verlo más a detalle, ¿no? Pero algo que impide, digamos, muchas veces cambiar, no solo agricultura regenerativa, cualquier práctica, ¿no? De un status quo es el costo, ¿no? El costo inicial y los flujos de caja, ¿no? Sobre todo si la práctica que se propone pues no es inmediata, ¿no? O sea, va a llevar un tiempo, ¿no? En lo que se ajustan ciertas condiciones. El suelo, por ejemplo, no se va a mejorar de un día para otro, ¿no? Y eso creo que requiere bastante de desarrollar esa línea, ¿no? Y por eso se conecta con esto que vamos a hablar ahora. Y también atendiendo a una pregunta muy importante que hizo Fausto también ahí en el chat digamos, déjenme ver aquí que la había visto. Sí, ¿qué incentiva a alguien para realmente hacer un cambio? Bueno, obviamente hay incentivos del Estado que podrían ayudar a iniciar, ¿no? A hacer un cambio en una línea. Eso es una política de Estado, ¿no? Como un incentivo como por ejemplo, ProBosque, que se da a los propietarios que quieren hacer sistemas agroforestales en Guatemala o conservar o restaurar. Pero sabemos que eso no es suficiente, ¿no? Hay costos de oportunidad ahí claves, ¿no?
Yo creo que uno de los temas es el alineamiento de los incentivos, ¿no? Hacer un alineamiento de incentivos, porque no puede ser que, como pasa en muchos países, que hay incentivos, por ejemplo, deducciones fiscales para agricultura tradicional, y esa, digamos, proveen muchos recursos que no compensa con lo que podría uno recibir si uno se mueve a agricultura regenerativa. Al final, la agricultura es un medio de vida para las personas, ¿no? Y al ser un medio de vida, pues tiene que generar esos beneficios, ¿no? Entonces, el incentivo puede ser un startazo inicial, pero necesitamos emprendimiento y financiamiento privado para continuar la práctica en el largo plazo, ¿verdad? Si no se vuelve una dependencia del Estado, ¿no? O la práctica se deja de hacer una vez ya no se tenga el incentivo, ¿no? Entonces, esas cosas creo que, y vamos a tocar ahí un poco de esto ahorita en esta breve presentación. Déjenme compartir aquí rápido. Digamos, ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí la vemos. Solo decirles, bueno, en términos de lo que necesitamos aquí es financiamiento, ¿no? Financiamiento público y privado, ¿no? Pero el privado es el que nos va a garantizar la permanencia, ¿no? Y cuando digo privado, pues puede ser pequeño, mediano, grande, productores, ¿no? Pero digamos, hay que aprovechar que hay un movimiento regional y mundial en este tema, ¿no? Entonces eso puede ayudar, si alguien está pensando en emprendimiento en esta área, este mensaje, digamos, de la visión global y la visión del impacto que puede tener la agricultura regenerativa, por pequeño que sea la unidad, en la total, digamos, discusión de cambio climático, creo que puede ayudar, digamos, no solo a posicionar un producto, sino también a posicionar un negocio, ¿no? También entender, digamos, creo yo, cuando hablamos de negocios de agricultura e inversión en agricultura regenerativa, ¿cuál es el rol de hacer la agricultura regenerativa en esta área y cómo afecta a las otras áreas, ¿no? Porque puede ser que esté en un área muy estratégica donde esté mejorando el agua, cuenca abajo, no sé, pueden ser muchas cosas, pero ¿cuál es el rol, digamos, dentro del contexto general, ¿no? Que no se trata de que la agricultura regenerativa va a ir a reforestar áreas fuera de eso, sino que esta agricultura está permitiendo una mayor productividad, lo que reduce la presión y eso nos permite mantener un área bajo conservación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en todos estos beneficios. Acá yo introduje el tema tal vez de paisaje, ¿no? Que es un poco más lo que engloba varias prácticas y en esto entra la agricultura regenerativa, por ejemplo, porque la agricultura regenerativa nos puede ayudar con carbono, seguridad alimentaria, empleos, resiliencia. Hay un montón de áreas acá, ¿no? Pero tiene que ser compartida con otras actividades que en la escala que le llamamos restauración de paisajes, ¿no? Digamos, o territorial, ¿no? Que es una palabra que tal vez usamos más, o ordenamiento territorial, básicamente sostenible, que es lo que se pretende, ¿no? Pero entrando al tema de inversión y este ejemplo, hay varias barreras, ¿no? O sea, las barreras sistémicas, muchos de los beneficios de la agricultura regenerativa no tienen valor de mercado. Por ejemplo, si es biodiversidad, es difícil, ¿no? O sea, posiblemente hasta antiético, ¿no? ¿Cuánto vale una hectárea de una especie en peligro de extinción? Es incalculable el valor, ¿no? Entonces no se puede monetizar, no puede recibir el beneficio el que está haciendo la práctica, ¿no? Y ese es un problema de nuestro sistema económico, ¿verdad? No podemos salirnos de eso. Pero necesitamos más incentivos también, o sea, necesitamos incentivos que vayan en la línea de proveer los recursos para los agricultores para que puedan hacer esta práctica y necesitamos financiamiento privado, pero con financiamiento privado el problema ha sido, digamos, el tema que son inversiones muy tradicionales, aunque en los últimos años ha surgido lo que es la inversión de impacto, ¿no? Que es una inversión que busca tener un impacto ambiental y social, no solo financiero, ¿no? Pero también es complejo, ¿no? Porque, digamos, las inversiones de impacto quieren agarrar áreas consolidadas, grandes, en cierta forma, porque los costos de preparar un proyecto, digamos, con 1000 productores, es más fácil lidiar con 3 que tengan la misma área que con 100 que tengan la misma área, pero son 100 diferentes visiones, ¿no? Entonces eso ha dificultado, ¿no? Eso es un reto que tenemos, sobre todo en Guatemala, donde tenemos áreas pequeñas, ¿no? Acá hay un ejemplo de un inversionista de impacto que es socio de la Iniciativa 2020, que es 123 Finance. Básicamente ellos son un operador donde colectan inversiones en Europa
mayormente en Alemania, ¿no? Y tratan de identificar proyectos en América Latina que tengan componentes de agricultura regenerativa, ¿no? Pero también que sean con productos que tengan mercados más o menos estables, ¿no? Como en el caso del café, cacao y otros productos, ¿no? En este caso, ellos están invirtiendo en esta finca, muchos tal vez la conocen, están en las Verapaces. Y es una finca bastante grande, ¿no? Y tienen bastantes tipos de cultivo. Y están implementando lo que es el cacao bajo sombra, también tienen un poco de hule, limón, café, cardamomo, ¿no? Y se están incorporando más árboles a la parte de cacao, que es una de las condiciones que se está trabajando, ¿no? Hay unas salvaguardas, digamos, se hizo un análisis previo, qué es lo que había, ¿no? Porque, digamos, cuando hablamos de agricultura regenerativa, si botamos un bosque natural y lo hacemos agricultura regenerativa, por muy buena que sea la agricultura regenerativa, eso no se podría incluso identificar como agricultura regenerativa. Hay que establecer una línea base. Entonces aquí se hizo una línea base y en función de eso, pues se proveyó lo siguiente, ¿verdad? Y se están teniendo mercados premium para ciertos de estos productos con un adecuado monitoreo de la biodiversidad en función de la línea base, de que haya cero deforestación en el área del proyecto influencia, ¿no? Y también que los productos y las condiciones sociales, digamos, de los trabajadores sean mejores contra la línea base y contra estándares definidos por el fondo, ¿no? Que son mejores que los estándares que la ley posiblemente va a requerir, ¿no? Entonces, esta es una inversión, pero la reflexión aquí también es que este es un área grande, ¿no? Y son productores posiblemente no muchos los que están en esta área, ¿no? El reto es cómo agregamos más pequeños productores en inversiones que permitan al inversionista reducir sus costos de transacción y tener una organización de la cual puedan inyectar el dinero y hacerlo, ¿verdad? Solo para finalizar, me gusta este esquema porque es de Moringa, es otro fondo, ¿no? Pero es más o menos cómo funciona la inversión de impacto, ¿no? Que ellos vienen, inician un primer contacto y se hace una preinversión, ¿no? Vamos a analizar qué condiciones hay, qué riesgos hay acá. Y en función de esos resultados, pues ya se decide si se invierte o no. Pero las inversiones es básicamente inyectar capital, ¿verdad? Imaginemos que tiene un beneficio de café, por ejemplo, y el proceso lo tira al río, ¿no? Toda la cáscara, ¿no? Entonces vamos a modificar el proceso inyectando inversión para que todo el bagazo, digamos, se use en otros procesos, se produzca cierto abono, otro proceso, digamos, y vamos a también conectar con mercados premium para que ese producto tenga un mayor precio, ¿no? Al final, el inversionista pone la plata, se mejora el proceso, se genera un producto de mayor calidad y en un punto el inversionista sale, que generalmente se da en agricultura entre en el año 5 y año 8, ¿no? Y la capacidad queda en el dueño, digamos, porque no están comprando la tierra y el inversionista puede ir a otro lado a hacerlo, ¿verdad? Y esto es un efecto como de bola de nieve que se quiere alcanzar, pero es un sueño todavía, ¿verdad? Entonces yo paro ahí y dejo a Evelyn ahí. Súper, muchísimas gracias, René. Muy, muy interesante todo lo que nos estás comentando. Bastante interesante. Vamos a pasar ahora con Alejandro. Él nos va a comentar acerca de los sistemas agroforestales en maíz, un caso de Chiapas en México. Entonces te dejo, Alejandro, con la palabra. No sé si también quieres lanzar ahí mismo tu pregunta o como tú quieras manejarla. Sí, me dicen cuando puedan ver mi pantalla. Sí, la pregunta es, a veces cacao, café, es muy fácil asociarlos con sistemas agroforestales porque son cultivos que requieren sombra, ¿verdad? En el caso del maíz, como dijo René, pues es un reto porque el maíz quiere pleno sol. Entonces la pregunta es, ¿se pueden incorporar la producción de maíz en los sistemas agroforestales? Bueno, esto es lo que hemos estado haciendo, probando en Chiapas, ¿no? Y quisiera compartirlo. Y bueno, quisiera comentar que parte de lo que estamos haciendo en Chiapas lo adoptamos de una experiencia que visitamos en la zona al sur de Chajul, en el lado mexicano, pero ya en el lado de Guatemala, que pudimos visitar algunas parcelas de maíz con Inga,
Inga edulis. Entonces dijimos, wow, eso suena súper bien, y de ahí adoptamos lo que estamos haciendo acá. Nada más para los colegas, bueno, Chiapas es colindante a Guatemala. De hecho, los chiapanecos creo que somos más centroamericanos que mexicanos, y más o menos en esta región, en el centro de Chiapas, es donde estamos trabajando la parte de maíz. Quisiera decir que Chiapas es el segundo estado con más biodiversidad en México, es el que más agua superficial tiene, pero es uno de los estados más pobres, y hemos perdido el 55% de los bosques, básicamente por la agricultura y ganadería. Ya les comentaba que un tercio del estado está ocupado por ganadería, y en total más o menos 5 millones de hectáreas, 4.5 millones de hectáreas están ocupados por sistemas agropecuarios convencionales que degradan los suelos y los bosques. Entonces, a partir de ahí, TNC, lo que les voy a compartir no es como una idea que surgió solo en la parte de maíz, sino de una visión amplia que queremos lograr al 2030, y es cómo atender todos estos retos que tenemos de seguridad alimentaria, seguridad hídrica, vulnerabilidad climática, pérdida de biodiversidad, adaptación y mitigación al cambio climático. Pensamos que esto no tiene soluciones separadas, sino es las soluciones tienen que ser integrales, y quisiera resaltar 3 aspectos que son fundamentales para esto, y uno es la intensificación de la producción usando sistemas regenerativos, y ahí donde está la parte del maíz. El primero es algo que ya dijo René, que a mí me parece súper importante, es la visión de paisaje, territorios, cuencas, ¿no? Es decir, la unidad de producción que puede tener maíz, café, ganado, o solo café, o solo ganado, solo maíz, o más diverso, está inmerso en un paisaje, en un territorio, una cuenca, y eso es muy importante para ver las conexiones y cómo la unidad de producción depende de los servicios que provee los bosques dentro del paisaje, territorio y cuenca. Entonces es un elemento clave. El segundo es qué modelos usamos para transformar los sistemas convencionales en sostenibles. Y aquí empiezo con la parte de maíz. Esta es María Elena en su predio, en el primer año, cuando este año se hizo, en el 2018 se hizo subsoleo, y se plantó aquí, ven las hileras de Inga edulis, es una especie de mesoamericana, ¿no? Ella producía 3 toneladas de maíz por hectárea. Para el 2019-2020, esta es la misma área, entonces ya tiene, aquí en esta foto podemos ver cómo el maíz ya está doblado, ya le metió canavalia, que es una leguminosa, y miren los árboles de Inga, de qué tamaño están. Ambos, la canavalia y el Inga, son leguminosas que meten nitrógeno y producen mucha materia orgánica al suelo. Y este es otro productor también con plantas de Inga, y entonces quisiera comentarles aquí rápidamente lo que estamos haciendo. Primero es la identificación del problema, que básicamente fue pérdida casi total de materia orgánica. Al perder materia orgánica, el suelo se acidifica y se compacta. Entonces, lo primero que hicimos es una intervención que es única, que es el subsoleo, y a partir de ahí metimos agricultura de conservación, que es no quemar, dejar el rastrojo, rotación de cultivos, y tener el suelo siempre cubierto. Posteriormente le metimos los sistemas agroforestales, que son estos árboles de Inga. Estamos probando Inga y Creatilia. Y el cuarto elemento que apenas estamos empezando es el tema de cómo restauramos la biología del suelo rápidamente, ¿no? En esta parcela, bueno, María Luisa pasó de 3 toneladas de maíz por hectárea a 7 toneladas de maíz por hectárea. Y en esta parcela, que es otra, pasaron de 5 toneladas a 9 toneladas de maíz por hectárea, y redujeron el uso de insumos y los costos, y entonces ahora tienen más rentabilidad. El tercer elemento, como les decía, era paisajes, paisaje, territorio, cuenca, intensificar la producción usando sistemas sostenibles y dar mucho énfasis al suelo. Estamos enfatizando mucho en el suelo, recuperar materia orgánica y ahora biología del suelo. Y quisiera mostrarles algunas imágenes y resultados. Ese es solo el primer año, en la misma parcela de la foto después de la época de lluvia. Esta es en la canícula. En Centroamérica tenemos canícula, ¿verdad? Entonces, después de más o menos 20 días, podemos ver el lado izquierdo con subsoleo, sin compactación, las plantas se ven mejor, y en cambio del lado derecho, en donde no hay subsoleo, las plantas se ven un poco con las hojas arrugadas.
Y bueno, lo que ya les comentaba, los rendimientos, aquí es interesante. Bueno, quisiera comentar que esto no lo hace solo TNC, lo hacemos con socios locales, el INIFAC, que es un centro de investigación agropecuario. Entonces, lo interesante es que tenemos parcelas testigo y la de innovación. Entonces, empezamos con 3-5 toneladas y hoy día, 2019, bueno, al 2020 mantenemos, ¿verdad? La parcela testigo sigue produciendo, dependiendo del año si es bueno o malo, produce 3, 4, 5, pero la parcela con la innovación se ha mantenido en 8.8, 9 toneladas de maíz por hectárea. Y el otro tema interesante es que estamos midiendo la cantidad de materia orgánica seca en una hectárea con estos sistemas. En ese sistema pueden ver cratilia, maíz y canavalia. Y la cantidad son 16 toneladas producidas de materia orgánica, de los cuales 8,000 toneladas son carbono, y de esas 8,000 toneladas de carbono, 2,000 toneladas son carbono estable. Y aquí quisiera decir algo muy importante. Si no hay biología en el suelo, no podría haber carbono estable. Por eso es un tema fundamental, materia orgánica y biología en el suelo. Y aquí podemos ver cómo se ha incrementado la diversidad. Mientras más diverso es el sistema, aquí es maíz, canavalia, inga, maíz, canavalia y maíz, el número de especies incrementa, ¿no? De maíz a 10 al sistema más diverso con 26 especies. Y lo interesante es que también el número de individuos por especie, ¿no? El más pobre es maíz con 30 individuos por especie y el maíz canavalia e inga tiene 614 individuos. Entonces, esta quisiera cerrar con esta gráfica que me gusta mucho, porque fíjense, al tener los comparativos, por ejemplo, una parcela solo con maíz estaba sacando solo 624 kilos de maíz por hectárea. Con la combinación maíz canavalia subió a 2,264 y con la combinación de maíz canavalia y cratilia subió a 3,000 toneladas, perdón, 3 toneladas, no, 3,000 toneladas sería extraordinario. 3 toneladas, es decir, nada más con esa combinación, sin fertilización, está incrementando la producción notablemente. Si a eso le agregamos fertilización, pero basada en un análisis de suelo, sabiendo exactamente la cantidad que se necesita, el maíz con fertilización pasa a 3 toneladas, maíz, canavalia y fertilización pasa al doble, 4 toneladas y pico, y maíz, canavalia, cratilia y fertilización pasa de 3 toneladas a casi 4 toneladas de maíz por hectárea. Entonces, bueno, quería compartirles esto. Esto es interesante porque sin fertilización hay un incremento notable en la producción. Con fertilización, pero muy bien regulada, basada en un análisis del requerimiento del suelo, el incremento es también notable. Nuestra meta es que queremos llegar a producir esto que está en la gráfica en la mejor combinación, sin agroquímicos, ¿verdad? Y enfocando mucho en recuperar la biología del suelo, que es algo que apenas le estamos entrando. Bueno, yo lo dejaría ahí por el tema de los tiempos. Excelente, muchísimas gracias Alejandro y René. La verdad es que ha sido bastante informativo, bastante información y estamos casi ya a unos minutitos de cerrar. También he visto que René ha estado contestando algunas preguntas, al igual que Alejandro en el chat. Así es que muchísimas gracias a ambos. Tenemos ya unos 5 minutos para poder cerrar, por lo menos con el tema de agricultura regenerativa, y luego otros 5 minutos para hablarles un poquito de lo que viene, de las sesiones siguientes de este laboratorio. Entonces le quiero pedir tanto a René como a Alejandro, si nos pueden, no sé, decirnos en 2 minutos cada uno, algún mensaje final, algo con lo que nos tengamos que quedar con respecto a agricultura regenerativa, el impacto, todo lo que ustedes han abordado y qué es lo que ustedes nos dejarían. Bueno, a mí personalmente me encanta este tema de los sistemas regenerativos y estoy convencido de que sí podemos cambiar los modelos convencionales que degradan y tienen un impacto notable en los suelos, en la biodiversidad, en la salud humana, en el empobrecimiento de las personas que dependen de insumos y externos. Estoy convencido que sí podemos
mejorar nuestros sistemas usando estos sistemas regenerativos. Creo que visualizo varios retos, ya René comentó algunos, pero yo creo que uno es la oportunidad de acceder a estos sistemas a los productores. Dos es la falta de financiamiento que René ya comentó en cuanto a cómo reconvertir los sistemas convencionales en sostenibles. Y la otra es la asistencia técnica de calidad y continua a los productores para que puedan hacerlo. Y creo que el cuarto agregaría políticas públicas, ¿no? Es un tema fundamental y central. Mientras las políticas públicas fomenten los sistemas convencionales, pues va a ser una limitante fuerte. Gracias. Sí. Y partiendo de ese último punto que decía Alejandro, yo empezaría tal vez necesitamos, para que esto sea a escala, ¿no? De que necesitamos, yo creo que el rol de la agricultura regenerativa está claro, siempre y cuando la línea base no sea un estado, un bosque natural, por ejemplo, siempre pensemos en cuál es la línea base y contra qué estamos comparando la práctica, ¿no? Pero el mensaje es, si queremos que esto escale, que más personas hagan, necesitamos financiamiento, ¿no? Público y privado, ¿no? En caso público, yo creo que hay muchos incentivos agrícolas, ¿no? Pero habría que alinear algunos en este sentido para que apoyen ciertas actividades dentro de lo que se considera agricultura regenerativa en áreas clave del paisaje, ¿no? Porque no puede ser en cualquier área, ¿no? Y por otro lado, a medida que se genera el incentivo, yo creo que la parte de emprendimiento es clave, ¿no? Hay que generar nuevos negocios de esto, ¿verdad? Esto no puede seguir generando, digamos, como materias primas, ¿no? O sea, digamos, tenemos el cacao, pues es muy popular, pero cuando uno ve quién es el que gana con el cacao realmente, pues no somos ni Ecuador, ni Guatemala, son otros países, ¿no? Que agarran el producto, lo transforman y lo venden, ¿no? Entonces necesitamos ese emprendimiento, ese vínculo entre lo que producimos y eso, y yo creo que un programa que sería muy interesante y estamos conversando con algunos gobiernos es incentivo, que apoyen, pero acompañamiento en emprendimiento, ¿no? O sea, todo el productor que accese al incentivo no solo se le apoya técnicamente, pero se le apoya también con emprendimiento para que pueda generar un negocio sostenible, diferente, regenerativo, se puede llamar, ¿verdad? Eso creo que son temas clave. Pero gracias. Excelente, muchísimas gracias René y Alejandro. Creo que estamos muy agradecidos con todo el conocimiento que nos han compartido, todas sus experiencias, tanto en México como en Guatemala y a nivel global. Gracias por sus perspectivas. Entonces ahora le voy a dejar el tiempo a Enora, quien nos va a estar compartiendo qué es lo que viene, qué eventos de ANDE tenemos y qué es lo que viene acerca del laboratorio de aprendizaje de agricultura regenerativa. Entonces te dejo el tiempo, Enora. Sí, muchas gracias. No sé si pueden ver la pantalla. La Sí, presentación, sí, perdón. Ok, entonces, bueno, queríamos pedirles por favor que nos ayuden a contestar esta encuesta de evento para saber qué les gustó, qué podríamos mejorar y también algunas sugerencias tal vez para las próximas sesiones del laboratorio de aprendizaje. Pueden escanearlo en la pantalla y también vamos a poner el link en el chat. Es una encuesta que toma 1 minuto o 2. Y también cerrando la llamada puede ser que les aparezca en la pantalla. Nada más les pediríamos que la contesten solamente una vez. En cuanto a próximos eventos, tendremos un evento de ANDE el próximo 11 de marzo que se va a enfocar a resiliencia. Tendremos participación de Deloitte y Village Capital, que nos van a contar un poco investigaciones sobre la resiliencia de las empresas durante la crisis del COVID-19 y herramientas efectivas para apoyar a esas empresas a mejorar los aspectos que las hacen más resilientes. También tendremos un evento el próximo 23 de marzo con varias empresas que han crecido bastante en los últimos años en la región para que nos cuenten un poco sus experiencias durante la pandemia. Estos son eventos en la línea de aprender más sobre resiliencia de las pequeñas empresas en crecimiento en la región. Y en cuanto a las próximas sesiones de este laboratorio de aprendizaje, estaremos desarrollando una sesión para el próximo 21 de abril
enfocándonos más sobre los modelos de negocio regenerativos a través de recursos de financiamiento y asesoría, y hablaremos un poco de cuáles son los impactos que consideran los inversionistas al momento de decidir sobre inversiones de agricultura regenerativa. En octubre, el 13 de octubre, tenemos planeado hacer una visita de campo con las personas los participantes del laboratorio que estén interesados, una visita de campo en Guatemala para conocer prácticas de agricultura regenerativa en pequeñas empresas en crecimiento en el país. Y finalmente en noviembre tendremos una sesión de conexiones entre organizaciones de soporte al emprendimiento, pequeñas empresas en crecimiento, proveedores de capacidades técnicas en agricultura regenerativa, con la idea de hacer conexiones en el sector. Bueno, sería todo. Te dejo la palabra para cerrar. Gracias, Nora. Bueno, pues muchísimas gracias. Creo que estamos a unos 4 minutos para que sean las 10, pero quiero agradecerles a todos por llegar hasta acá, acompañarnos hasta el final. Creo que el chat también lo vi bastante interactivo, donde entre ustedes también compartieron recursos, compartieron algunas preguntas y se respondían entre ustedes mismos. Y creo que ese es el sentido de este laboratorio, ¿verdad? Que podamos compartir buenas prácticas, podamos compartir información, algunos recursos, para que podamos seguir enriqueciendo nuestro conocimiento en este tema. Así es que muchísimas gracias. Vamos a enviar un correo de seguimiento donde vamos a estar compartiendo algunos recursos que he visto que pusieron en el chat y vamos a ver qué más les podemos compartir, pero esperen un correo de nuestra parte y no me queda más que muchísimas gracias y que tengan un muy bonito día. Muchas gracias. Igualmente, feliz día. Saludos. Buen día, saludos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, buen día. Buen día. Gracias, buen día. Buen día.